contra Dinamarca, pues el profesor Osorio lo iba a tirar. ¿Quién está de acuerdo en que seamos top 8 el próximo mundial? Todos alzábamos la mano. Esa no es la pregunta correcta. Fue algo inolvidable tener a Shohei Ohtani ahí a unos cuantos metros siendo entrevistado por Pedro Martínez, por Alex Rodríguez, dado que había un comisario de la FIFA que estaba escuchando y que eran multas millonarias. Y él dice que se le acercó y le dijo, no puedo hacer esto porque con 13 años, si yo hiciera eso, mis hermanos se mueren, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tridente Podcast en esta temporada, corta temporada, pero una corta temporada muy buena en Ciudad de México. Hoy tenemos un nuevo capítulo, un capítulo donde nos vamos a ir detrás de bambalinas, donde hoy vamos a hablar de la historia de los deportes o cómo suceden los deportes, pero desde el lado que muchas veces no lo vemos. Mi nombre es Alejandro García, ya me conocen, y primeramente presento al Tridente, a los que siempre están, al Doc, Irving, el Fantasmita. ¿Cómo están? Un Buenas placer. noches. ¿Preparados para este capítulo? Claro. Más que listos. Y bueno, pues nada, voy a presentar a los invitados. El Diamante regresa al Tridente Podcast. Estamos con, no me voy a equivocar con el puesto. Déjame abrir mi acordeón. Estamos con Beto Guadarrama, director de Marketing y Comunicaciones de la Liga Mexicana de Béisbol. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto que me hayan invitado aquí al Tridente. Y aparte, el 3 a mí me encanta, es un número cabalístico en el béisbol. Y es un número que incluso cuando se inventó el béisbol tenía una lógica hasta masónica. O sea, decían, ¿por qué todo en el béisbol tiene que ver con el 3? O sea, hay 3 outs, hay 3 strikes, hay 9 entradas, es decir, múltiplo de 3. Hay 9 jugadores. Para conseguir un triunfo hay que sacar 27 outs. Es decir, el 3 siempre gira en torno a la pelota caliente. Un número enigmático para los que nos gusta el rey de los deportes. A ver, qué gran forma de iniciar. Sí, Vaya intro. Vaya intro. Ahorita vamos a regresar a algo con el 3, con el Tridente. Creo que te pusieron la vara alta. Pero te presento a Richie Berral, director de Estrategia y Desarrollo Deportivo del Audax Italiano, club chileno. Pues un placer, gracias por la invitación. Para mí es un lujo compartir este episodio con Beto. Y bueno, ha dejado la vara muy alta con esta introducción. Yo solo diré que el 3, que me encantaría que todos los partidos sumáramos 3. Pero bueno, que... A ti te gusta el 4-3-3, ¿no? El 4-3-3 a muerte. Sí. Pero me dedico al fútbol y no hablo de fútbol. Pero bueno. Pues mira, ya empezamos a hablar del 3, el Tridente. Y tenemos siempre una dinámica para iniciar los programas, los capítulos, que es el icebreaker. En esta ocasión queríamos preguntarles a los dos, no sé quién quiere empezar primero para... Por favor. A ver. Que abra el inning. Muy bien. Venga, Muy bien. bien. La parte alta de este inning. Tu tridente favorito de la vida. Sea de fútbol, sea de básquetbol en estas quintetas, sea de béisbol, de música. Un tridente que así que digas, ese me representa... Un tridente. Un tridente. No uno y uno y uno. O sea... No, un tridente. Nah, a ver, vamos con Beto. O sea, es demasiado... No la traigo en la mente. ¿Ah? Un tridente... No ¿Te sé, podemos? Messi tendré que pensar en... O sea, Messi, puede Iniesta ser... y Xavi. Claro, Messi... Sí, o Xavi, Messi, claro. Suárez, Neymar, Ah, Bale, Cristiano y Benzema, el Venado, Omar Bravo y El Bof. el Bofo. oye, no sabía esa dinámica. Puede ser. Ciña, ¿quién más? Vicente Ciña, Sánchez y Vicente Cardoso, No, no bueno. sé. Estoy pensando, ha estado brava la pregunta. Buoso, el Pony Ruiz y Borghetti. Borghetti. O sea, yo creo que... O jardineros, por decir, en el béisbol. pues mira, yo creo que en los tres pitchers que desde mi punto de vista marcaron a una generación en los años 90 fueron justamente ese tridente de Greg Maddux, John Smoltz y Tom Glavine, ¿no? O sea, me parecen los 3 grandes ases de la década de los 90. Creo que pues fueron un signo distintivo de los Bravos de Atlanta, que lamentablemente no ganaron tantas series mundiales como tal vez lo pudieron haber hecho. La ofensiva no era tan importante o tan grande, pero creo que a mí a golpe de cabeza sería ese el tridente que me gustaría establecer. También hay otro tridente que a mí me gustó mucho, que
ya va en la década de los 2000 de los Atléticos de Oakland. Barry Zito, Mark Mulder y Tim Hudson. Esos 3 pitchers también no ganaron Serie Mundial, incluso no llegaron al Clásico de Otoño, pero pues fueron 3 pitchers que marcaron una generación con los Atléticos de Oakland. Entonces, para mí esos 2 tridentes son los que más me identifican hablando de picheo. Déjame hacer memoria para hablar de los 3 grandes del bateo. Yo voy a complementar ahora sí, que obviamente yo soy muy de Pep Guardiola y obviamente es muy fácil hablar de esta moda, pero ganar bonito tiene un valor muy grande, ¿vale? Cuando se habla de reinventar el deporte, que no hay nada que reinventar en el fútbol, yo creo que Pep lo ha hecho. Y su media con Busquets, Iniesta y Xavi, yo creo que es un tridente inigualable con lo que tiene que ver con cómo jugaba el equipo y cómo pasaba por ellos. Para mí está fácil ahora, 5 minutos después, pero bueno. No, pues es un gran tridente. O sea, creo que salieron 3 tridentes impresionantes que están en la historia de los 2 deportes, ¿no? ¿Ibas a decir alguno más de la ofensiva o...? Uno del béisbol mexicano, que justamente yo crecí en la década de los 90 viendo béisbol, o sea, fue cuando era niño y veía béisbol mexicano. Les hablaría de los Tigres Capitalinos, los extintos Tigres Capitalinos, ahora Tigres de Quintana Roo. Luis Polonia, Matías Carrillo, Julio Franco, creo que esos 3 peloteros marcaron una época en el béisbol mexicano. Julio Franco, champion bat en grandes ligas. Luis Polonia, la hormiga atómica, ¿no? Un primer bat súper explosivo. Y Matías Carrillo, para muchos, el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, el más completo. Tal vez ahí rivaliza con Héctor Espino, con algún otro, pero creo que Matías Carrillo es una de las grandes glorias y leyendas del béisbol mexicano, que solo le faltó que le dieran la oportunidad en grandes ligas. Pero yo creo que ese tridente ofensivo difícil de igualar en la historia del béisbol de nuestro país. No, grandísimo. Y qué forma de decirlo con esa gorra, ¿eh? Retro de la Liga Mexicana de Béisbol, para los que nos están viendo. Si están en Spotify, allí también está el video, ahí lo pueden ver. Y pues ya entrando en materia, preguntarles a los dos, ¿cómo es vivir dentro del deporte en la parte donde no es como lo que luce en cuestión de... Normalmente hablamos de los tridentes en la cancha, en el campo. ¿Cómo es vivir esta parte del deporte desde adentro? ¿Has estado en Liga Mexicana de Béisbol? ¿Has estado, si no me equivoco, en Federación, en Selección Mexicana de Fútbol? ¿Cómo es? Pues mira, es muy retador porque al final estamos sosteniendo, apoyando y trabajando con el alto rendimiento. Muchas veces con el máximo, con el más grande alto rendimiento a nivel país, ¿no? En el caso de la Selección Nacional de México o en la liga más importante pues, de béisbol en Latinoamérica, en el caso del LMB. Entonces, ese alto rendimiento que se refleja en un diamante o en una cancha de fútbol es lo que también se tiene que reflejar en cada una de las posiciones que conforman una oficina de una selección, de una liga o de un club. Entonces, creo que eso también es muy relevante. ¿Por qué? Porque tienes que dar lo mismo que dan los jugadores en el terreno de juego. Debes saber que pues mientras la gente se divierte, mientras la gente disfruta, uno está trabajando. O sea, creo que también eso es otro valor distintivo del deporte. Pues que las jornadas son 24/7 muchas veces. Hay una exigencia muy, muy fuerte atrás de este trabajo. Y sobre todo, pues, que debes tener mucha confidencialidad con cierto tipo de información que se maneja al interior de una liga o de un vestidor, ¿no? Por ejemplo, al final, pues, hay muchas cosas en el seno, ¿no? Cuando trabajé con la Selección Nacional de México, que viví y que no puedo contar o que no puedo revelar, porque al final, hay muchas cosas que sí, hay otras que pues me las llevo a la tumba o con el círculo más cercano, pero vaya, creo que al final es un trabajo muy padre, pero también es un trabajo sui generis. Incluso hay muchos fans del deporte que cuando entran a trabajar a la industria, pues se desencantan, porque ellos quieren seguir siendo fans. O sea, ellos creen que trabajar dentro del deporte es seguir siendo fans del deporte y pues de alguna forma hay un desencanto grande. Cuando entras a trabajar al deporte, o sea, yo te puedo decir que disfrutaba
lo sigo disfrutando, pero disfrutaba más como fan, como aficionado, que ya estando dentro. Porque muchas veces no te das el tiempo de apreciar, de disfrutar, de no estar como tan involucrado y tener que de alguna forma ver distintas cosas y que bueno, pues hay una exigencia mayor que cuando estás disfrutando, ¿no? Entonces, muchas veces no el mejor fan es el que mejor pueda trabajar en la industria. Creo que eso es también una de las lecciones que aprendí. Y dale, yo le iba a decir a Richie, tú comentas en algún punto que llegar a la selección, a FMF, fue un sueño. ¿Te pasó este desencanto ya dentro? La semana pasada vino con nosotros a Santiago de Chile Javier Sobrino, que fue el director de estrategia del Fútbol Club Barcelona durante 6 años, en la época de Bartomeu. Y yo le preguntaba la vida post-Barcelona profesional. Y dentro de todas las reflexiones, él me decía que toda la gente que él fichaba o sea, con su equipo de trabajo, le decía 2 cosas. La primera es, nunca va a volver a saber el fútbol de la misma manera. O sea, es como algo que quieres entrar a esto, nunca lo volverás a saber igual. Y 2, que decía, no eres tan guapo como crees a partir de ahora. Guapo es el escudo. Entonces, para mí es algo que aplica realmente en el fútbol. Nunca vuelves a ver el béisbol ni el fútbol de la misma manera cuando entras desde este lado, la primera. Y la segunda, realmente, no, la marca selección, la marca de un club deportivo, de una entidad potente, es lo que vale. No tanto, o sea, que no se te olvide. O sea, son para mí muchas como reflexiones en 2 frases, ¿no? También el tema del sacrificio es algo que nunca se ve, pero yo recuerdo que 8 años que estuve en la Liga MX, hay diario fútbol. Yo pertenecía a operaciones, competiciones, desarrollo e innovación, y diario operábamos partidos. Entonces, nosotros teníamos nuestro día a día, y diario había fútbol. Por tanto, 8 años, no hay vida social. Los fines de semana no hay vida, y etcétera, etcétera. Y ahora en un club, tú te concentras con el equipo. Si el viernes o el sábado perdiste, el fin es jodido. No hay bodas. Klopp apenas decía, como yo he ido al cine 2 veces en los últimos tantos años. Obviamente, esto es como la parte fea, por así decirlo, no tan sexy, pero tiene un montón de beneficios personales o de satisfacciones, pero claramente es algo que no se cuenta y sucede. Entonces, es así, ¿no? Sí, requiere de muchísimo sacrificio, ¿no? Y algo que mencionabas, Richie, y que también te lo pregunto a ti, Beto, que decías el tema de la negociación. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque también nosotros vemos, ¿no?, las noticias del béisbol, ¿no? Quién se fue cambiado, quién se fue ya firmado, a quién compraste en el fútbol, etcétera, etcétera, a quién prestaste, ¿no? Nosotros lo vemos desde fuera, pero ¿cómo es? Porque sé que el béisbol y el fútbol son deportes muy diferentes, desde el tema de la planificación, desde el tema de la negociación. ¿Cómo es, Beto, en el béisbol? Y ya después tú, Richie, si me puedes también compartir cómo es desde esa parte. Primero dejo al especialista en negociación deportiva. Adelante. A ver, depende mucho de la gestión de cada uno. Esto es cuestión de piel, ¿sabes? Mucho feeling, pero al final tú haces una planeación deportiva en base a lo que es el club, ¿no? Que ahora justamente nosotros estamos por pensar en el 2026 y por encima de todo hablamos de crear un club desde cero y hablamos de cultura, qué tipo de club somos, cómo queremos jugar. Obviamente todos en los clubes nos encantaría jugar que un gol fuera desde el portero, pasara por todos y acabara en gol. Claro. Eso tiene un valor y es un costo que para jugar de esa manera vale qué tipo de club somos y qué recursos tenemos. A partir de ahí, ya que defines todo esto, piensas quién va a ser tu jefe deportivo, tu entrenador, que va a hacer que se amolde a esta idea y a partir de ahí ver qué tipo de jugadores son los que tú necesitas para este tipo de objetivos empresariales. Son decisiones empresariales. Entonces, a partir de ahí es ver la situación contractual, ver también cosas que no se ven, pero lo que le causa a un vestidor, el tipo de club o de tipo de jugador que quieres para tu club. Apenas estuve la semana pasada en un foro en el ITAM y yo decía que el jugador del futuro no es el más talentoso, sino el que más se le entiende, el más comprendido de todos. Entonces, nosotros, ¿qué jugadores queremos ahora en el Audax, por ejemplo? Queremos jugadores muy talentosos, por supuesto, pero queremos jugadores que por encima de todo sean buenas personas, buenos profesionales, que sean disciplinados, que sean audaces, que tienen que ver con lo que es el Audax italiano. Entonces, a partir de ahí empiezas con toda esta arquitectura de plantel, oportunidades de mercado, situaciones contractuales. Los representantes son importantes en este ecosistema y negociar. Yo siempre digo, hay que ofrecerle al jugador algo diferente, que Audax sepan que es un club que cobijamos, que hacemos que se desarrolle, que somos un club vendedor y lo decimos, que catapultamos. La necesidad es diferente. Si yo estuviera en otro club, como, no sé, un club
con el poder adquisitivo más grande de un club, sería diferente el tipo de jugador que queremos. Queremos ser campeones, el objetivo es distinto. Cuenta mucho el contexto. Pero obviamente estamos hablando de personas con sentimientos y que el día que tú le dices te tienes que ir, implica que él tiene al nene en Santiago y que pues, tiene que tomar decisiones de vida. Nosotros mismos como directivos, y es la parte de que hablábamos del sacrificio. Si en 5 jornadas no entra, por más que haya un plan, no es sostenible el éxito, o sea, no es sostenible nuestro puesto si no hay un éxito deportivo. Entonces, implica que a lo mejor el próximo año yo esté en otra ciudad, buscando trabajo, en otro lado, igual en el jugador. Son carreras de 10, 15, 20 años, es complejo. Es un arte todo esto, el armar, el estructurar, el pensar, y siempre lo digo, que no se nos olvide que son personas por encima de jugadores. Claro. Antes de continuar con Beto, tú, mi querido Richie, pues eres actuario. Datos duros, números, etc. ¿Cómo un analista de datos mete este factor personal en su ecuación total? La elite, o sea, todos los clubes, ahora charlas que haya de scouting y todo eso, los jugadores que fichan los clubes, obviamente está el talento, pero hoy se pondera más el tema de la disciplina. Hay 3 términos que a mí me gustan mucho, que son el grit, la determinación, la antifragilidad, que es lo que una persona que construye a partir de que se rompe, bueno, parece una otra, pero tienen que ver con personalidad, tienen que ver con actitud. Para mí el scouting moderno tiene que ver con talento, pero tiene que ver con este tipo de cosas. Hoy la figura más emergente en un club es el psicólogo deportivo. Es como, ¿por qué este jugador que pareciera que va a llegar no llega y el que no iba a llegar llega? O sea, que pasan estas cosas. En México pasa mucho eso, que el campeón de la sub-17 de goleo, el de la sub-20, no llega. O los campeones del mundo sub-20, sub-17, bueno, sub-17 nunca llegaron nosotros decimos que estamos hablando del talento, la piedra filosofal. Decimos que enriquece el contexto de los demás, pero no sabemos quién va a llegar. ¿Por qué no sabemos? O sea, el talento es suficiente y aquí empieza a haber este tipo de resiliencia que no se mide. Entonces, obviamente los datos ayudan, pero entran otro tipo de variables. No sé si me desvío un poco de la pregunta, pero... No, pero, porque a mí hablar de lo cualitativo, toda la gente habla de fútbol. Hay un montón de scouts. ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Claro, hay algo más. Por ahí va para mí lo moderno. Ahorita me llama mucho la atención esta parte de los datos, de las estadísticas del scout. Y me voy a tu parte de lo apasionado con el béisbol. ¿Tú cómo tomas los datos? ¿Eres de esta corriente de la Moneyball? sabermetría? ¿O eres de esta corriente del librito, del sentimiento, del feeling? ¿De qué eres? ¿Qué te gusta más? Pues mira, yo creo que al final es un equilibrio. Creo que la película Moneyball nos develó muchas cosas, ¿no? Como incluso siguen existiendo muchos matemáticos, economistas, etcétera, de las mejores universidades del mundo trabajando en equipos de béisbol, tratando de encontrar. Incluso muchos dicen Dave Roberts es el personaje, es el gestor, pero atrás de Dave Roberts hay un equipo, un ejército, ¿no? de gente que está trabajando con números para darle pues la receta secreta del triunfo, ¿no? Del éxito. Pero por el otro lado está la contraparte, ¿no? De lo que era Moneyball, que es Curvas de la Vida, es como se tradujo en español. Es esta película de Clint Eastwood, donde él es un viejo scout tradicional, en donde pues el ojo pesa más que el número, ¿no? Y en donde también ve otras variables, ¿no? Como dice Ricardo, o sea, ve la parte emocional, ve cómo crece, en qué ambiente creció, en qué contexto se desarrolla mejor. Es decir, creo que siempre debe existir un equilibrio. Primero, que el manager y los gerentes deportivos entiendan la parte numérica, creo que eso es lo óptimo. O sea, que sepan usar todos los recursos que tienen para explotarlos. Creo que hoy cada vez hay más. Por ejemplo, acá en la Liga Mexicana de Béisbol tenemos Trackman, que bueno, pues ya de alguna forma te da muchas estadísticas. Casi ya todos los equipos tienen este departamento de inteligencia deportiva, que bueno, pues traducen esos números en acciones concretas o en de alguna forma recomendaciones al cuerpo técnico. Y por otra parte, creo que también estos viejos sabios o esta gente que sabe interpretar el juego también es importante, porque creo que
Por ejemplo, en la pasada Serie Mundial vimos, desde mi punto de vista, un manejo un poco deficiente del manager de Toronto, de John Schneider, en donde empezó a aprender a manejar una Serie Mundial durante el transcurso de la Serie Mundial. Es decir, por ejemplo, no mandó toques de bola en los momentos indicados y ya hasta el final del juego 7 del juego decisivo empezó a tocar la bola. Creo que, por ejemplo, otra decisión y principalmente los toques de bola, pues es algo antisabermétrico. Dicen, ¿por qué regalas un out cuando hay maneras de anotar? Y pues muchas veces para la vieja escuela no es regalar un out, simplemente es avanzar al corredor porque de alguna forma puedes encontrar otros métodos para que esa carrera anote, ¿no? Entonces, vaya, creo que es importante o sigue siendo importante la experiencia que te puede dar un manager o cualquier miembro del equipo y que eso no se encuentra ni en la matemática, ni en la economía, ni en la inteligencia artificial. Y por ejemplo, ¿tú cómo vas midiendo esta parte? O sea, para ir conectando como el feeling del béisbol, esto que mencionabas como la antifragilidad, dijiste. ¿Cómo se mide esta parte del jugador? Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, como club, somos un club chileno que estamos en Sudamérica, pero hoy te puedo decir orgullosamente que tenemos, antes de hablar de la antifragilidad, tenemos StatBomb, que es una empresa que la usan los grandes clubes del mundo. Vamos a contratar Impact, que es igual una empresa que pocos clubes en el mundo utilizan, Skill Corner, etcétera, etcétera. Acabamos de contratar a 2 científicos del dato, que nosotros le hemos dedicado el mismo tiempo de fichar a estos 2 científicos del dato que si fueran nuestros centros delanteros. O sea, la importancia del dato para nosotros es muy importante. Ahora, ¿cuál es el reto? Es esto, ¿dónde converge esto? El dato, lo cualitativo, ¿y dónde es lo emergente? Esto, que el jugador tenga carácter, que tenga antifragilidad. Hacia allá va todo esto, pero es un mundo nuevo. Es esa innovación, es cómo creemos que lo ayudamos a que sí llegue. No es un tema de talento. Para mí es un tema de disciplina, es un tema de hambre, es un tema de determinación, pero estamos hablando de la piedra filosofal, o sea, estamos hablando del talento. No hay una receta del talento para crear jugadores que valgan 15, 20, 25, 50 millones de dólares. No, lo que sí es que en Latinoamérica estamos enfrentando un problema en donde, o no un problema, pero el talento existe, pero ¿por qué no se mejora de mejor manera? Porque hoy es difícil que un equipo brasileño le compita a un club de la Premier League. Obviamente es un tema de recursos, pero hay más talento allá que acá. Entonces tiene que ver con otro tipo de cuestiones, infraestructura, de procesos, de método, y para mí hacia allá es donde tenemos que mirar, ¿no? No es una pregunta tan fácil de... Estamos hablando de sentimientos. ¿Cómo mides que...? No, por supuesto. Son pilas de carácter, tienen que ver con psicología. ¿Pero qué van observando para ir detectando esta antifragilidad? O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, más que observar, hay métodos que hoy son sustentables o que más o menos te das cuenta. Un jugador en Sudamérica que probó antes de los 17 años varias posiciones y siguió avanzando, es un tipo que por eso mismo, ¿sabes?, que se va a adaptar mejor a cualquier otro entorno posicional. El jugador sudamericano o el mexicano, por las condiciones sociales o precarias que han habido generalmente en un tema cultural, seguramente se va a adaptar más que alguien que creció en Estados Unidos que en Europa. Yo apenas decía, en Europa existe menos el caos. Acá hay caos, que sirva a eso como una ventaja competitiva. Entonces, todo esto estamos hablando de algo nuevo, o sea, de algo hacia donde tenemos que mirar y tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar? Con profesionales calificados, con la especialización, con iterar, que Beto también usa mucho esta palabra, iterar, ¿no? Como nosotros probamos, nos equivocamos y mejoramos. Eso es innovar. Sé que no te he dado una respuesta. No. Ahora, al final, por ejemplo, creo que también la cultura organizacional es muy importante. En un club es mucho más aplicable que en una selección, por ejemplo. En la selección es el mejor talento disponible de un país en específico, pero que al final no depende de ti a nivel de empleador. Es decir, un jugador está al año, o sea, una quinta parte que con respecto a... Exacto, y tú en selección es difícil obligar a un jugador, desde el entrenador hasta los que estábamos fuera de la decisión deportiva, es difícil obligar a un jugador a ejecutar ciertas acciones
y que evidentemente es un tema de mucha gestión. O sea, en una selección yo creo que es más gestión que estrategia y que datos y tal, porque en una selección tú no te puedes dar el lujo de no convocar a 3, 4 jugadores clave que evidentemente te echarías a la afición encima si no son convocados, ¿no? O sea, todo el mundo diría, pues es que algo está haciendo mal o la federación o el entrenador que no está convocando a ciertos jugadores y que probablemente esos jugadores no quieran los datos, no quieran hacer equipo, no sean personalidades difíciles e incluso te puedan romper el vestidor, pero no te puedes dar el lujo de prescindir de ellos, tanto por la opinión pública como por el mismo talento diferencial que pueden tener, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me tocó jugadores que en algún punto no querían usar estos chalecos que medían, ¿no? Sus, cuánto corrían, como ciertas métricas que los mismos jugadores decían, no es que yo no quiero usar eso porque no me siento a gusto. Y pues es difícil obligarlos porque directamente ni en la federación ni el seleccionador son sus jefes directa. Claro, y en el club es más fácil, por supuesto. Al final quien le paga el contrato es el jugador. Exactamente. Pero bueno, hablando de cultura, nosotros decimos, y esto se puso muy de moda en la pandemia, pero por encima de estrategia es cultura corporativa o la cultura en un club, ¿no? Nosotros es algo importante que hacemos en el club. Por encima de todo esto, la cultura. Pero la cultura que tiene que ser permeada desde arriba, desde el presidente al dueño, o sea, porque hay que creer en los proyectos. Entonces, sí, es cultura. Luis. Wow. Sí. No, qué cátedra, ¿eh? Qué cátedra. Beto, a mí me gustan mucho, o alguna vez me lo platicaste, tú ya estabas con selección nacional y cómo introduces o piensas en Ricardo para entrar ahí cuando la selección no andaba tan bien. Porque tú estabas fuera del mundo del deporte totalmente, ¿no? Bueno, propiamente yo no pensé en Ricardo, yo no lo conocía. Nos íbamos a encontrar. Exacto. En 2013, pues fue un año muy, muy difícil para la selección porque estuvimos a minutos y a centímetros de quedar fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014, lo cual iba a significar un recorte masivo en la Federación Mexicana de Fútbol, porque gran parte del presupuesto sale de las ganancias, ya sea directas o colaterales, que produce un mundial de fútbol. Entonces, quedar fuera del mundial iba a ser catastrófico. Yo llevaba poquito tiempo, apenas un año. El proceso, digamos, del Chepo de la Torre, pues fue bastante caótico y convulso. Y bueno, pues elige como de bote pronto a Víctor Manuel Vucetich como entrenador interino para salvar el pellejo de la selección. Posteriormente llega Miguel Herrera, pero justamente cuando se elige a Vucetich, pues casi toda la federación hizo un frente común para ver cómo apoyábamos al entrenador y pues casi salvar el barco todos en conjunto. Y de ahí, dentro del departamento de marketing, dijimos, bueno, vamos a buscar a un perfil actuario que le pueda dar información, que le pueda dar data al profe. Y pues llegó el currículum de Richie y bueno, entre mi jefe y yo dijimos, bueno, creo que es un buen candidato para proponerlo a selecciones nacionales y pues que les pueda dar información. O sea, ahí básicamente era hacer equipo entre todos y ver cómo salvábamos el barco porque realmente el panorama era muy oscuro. ¿Tú te imaginabas? No, a ver, yo soy actor, yo pensaba dedicar a las finanzas, o al final me empezó a gustar la seguridad social, como siempre he querido aportar algo a la sociedad, y el tema de pensar en la jubilación y cosas así, me gustó y como que por ahí me iba a dirigir, siempre me ha gustado el deporte, y lo que cuenta Beto es que me incorporo con ellos al tema, justamente al departamento comercial, contigo y con Vic, hacemos un trabajo donde a través de los números analizamos al rival. Llega en ese momento el profe Vucetich, ve mi trabajo y yo, la que siempre contamos, y de repente yo estaba hablando con el entrenador de la selección mexicana de datos y de fútbol, que yo luego digo, yo tenía 22, 23 años, y que digo, hoy si yo miro hacia atrás, no diría lo que dije, ¿sabes? Pero uno es descarado, lo cual es bueno,
a lo mejor hoy le diría otras cosas, pero también es una lección de humildad primero, por ejemplo, de cuando quieres aportar algo, es iniciativa el que se hagan estas cosas. Y luego un entrenador como Vucetich, que escucha a alguien joven, te dice, ¿no? Un poquito la pérdida de por qué ha ganado tanto. Claro, Entonces, claro. es como yo llevo al fútbol al bendito fútbol y pues, es como nos conocemos. Entonces ahí somos amigos y a mí me da mucho orgullo y alegría estar compartiendo con Beto, que para mí es un referente y siempre lo digo, que él hace, o sea, no sé si sea en el currículum, pero él ha sido mundialista con 2 selecciones diferentes, la selección mexicana de fútbol y la de béisbol. Yo siempre digo y lo cuento, el día que yo tenga ese currículum me retiro. O sea, así de claro lo tengo. Pues yo creo que no muchas personas tienen ese currículum, Beto. Qué cool. ¿Qué experiencia de esas 2 mundialistas, con béisbol y fútbol, disfrutaste más? Son muy diferentes, sí, lo sí, tengo muy sí. claro, pero en tu experiencia, yo sé que tú eres más beisbolero que futbolero. ¿Qué experiencia disfrutaste? Pues realmente son distintas. Creo que las 2 las disfruté enormemente. Por un lado, en el fútbol, cuando a mí me contratan en el fútbol, me dicen, oye, tú vas al departamento de marketing. Primero me contrataron como coordinador de mercadotecnia en 2012 y me dicen, pues tú vas a estar, o sea, casi ni vas a ir al Estadio Azteca. No creas que es estar junto a los jugadores trabajando. Vas a estar haciendo ideas para las marcas, viendo reportes de retorno a inversión de los patrocinadores, ver cómo crece digitalmente la selección. O sea, era como un trabajo distinto al que finalmente desarrollé a lo largo de los años. Yo inicié en la Liga Mexicana de Béisbol, fue mi primer trabajo de 2008 a 2012. En el 12 me invitan a la federación con este panorama y yo dije, bueno, o sea, creo que quiero aprender, voy a estar con el mejor producto deportivo a nivel nacional y aceptado el reto, me voy aunque esté trabajando en la oscuridad de las oficinas de la colonia Roma de la federación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estuve y bueno, creo que desarrollamos un buen trabajo y a los 3 años me dicen, oye, tiene chance de viajar a donde vaya la selección porque queremos que seas el gerente de contenidos y que crees el área de contenidos y pues desarrolles toda una estrategia de contenidos y que tú seas los ojos de, pues, no solamente la afición, sino de nuestras marcas y de todo mundo dentro del área de comunicación ahí adentro, ¿no? Dentro del área de contenidos. Y pues vas a tener que viajar siempre con la selección. Entonces ahí me toca estar con el profesor Osorio prácticamente desde el primer juego hasta que se fue en el Mundial de Rusia. Estuve todo el ciclo de Osorio en la selección y sí te podría decir que ir a un Mundial de fútbol pues es algo que te cambia la vida, estar desde ahí dentro viviendo el día a día de la selección. Es un privilegio que no se puede comprar con nada, ¿no? O sea, veíamos ahí en la concentración pasar a la familia Carlos Slim y darles 10, 15 minutos de convivencia con los jugadores y ya se sentían muy afortunados. Imagínate convivir 24/7 desde que nos fuimos de México hasta que fue nuestro último partido en Rusia, pues fueron días de inmensa satisfacción. Yo lo viví como si estuviera viviendo un sueño, literalmente, y llegar a la cancha mundialista en Moscú, en el México-Alemania, sabiendo que tienes los ojos de todo el mundo ahí, o sea, porque verdaderamente es un evento mundial en donde eres el centro de muchas cosas. El mejor baile del mundo en ese momento. Y la responsabilidad, sobre todo, y el privilegio de saber que tienes que contar esa historia a través de tu canal de comunicación de la mejor forma posible. Eres los ojos de los fans. En la selección, pues es una gran responsabilidad, porque al final yo hacía historias, ¿no? Las historias de Instagram y mandaba imágenes y así y levantaba contenido para marcas. El de Nodal. Pero yo sabía que... que canta Nodal. Ah, exacto. O sea, yo grabé ese video de la canción de Nodal cuando le canta al profe Osorio y que empieza a cantar Osorio. Referencia ocultísima, perdón. Era una exclusiva que traía Televisa
pero bueno, pues yo tenía que ganar también ahí un número de seguidores y me metí, ¿no? Pero creo que al final es difícil explicarlo en pocos minutos, pero ver que tu contenido lo van a ver más de 1 o 2 millones de personas es una responsabilidad grande, porque sabes que no puedes fallar. Así como el Chucky Lozano no podía fallarla frente al portero de Alemania, tú también sabes que no puedes fallar en una letra, en un typo, en un error ortográfico. Entonces, es una concentración también grande, ¿no? O sea, que tú tienes para hacer al mejor nivel tu trabajo. Y bueno, un clásico mundial de béisbol, por otro lado, pues también fue una gran experiencia, sobre todo en México contra Japón. Fue algo inolvidable tener a Shohei Ohtani ahí a unos cuantos metros siendo entrevistado por Pedro Martínez, por Alex Rodríguez, por Derek Jeter. O sea, tener ahí a esos monstruos que uno veía en la televisión, pues es también mágico. Y ahí pues llevaba la responsabilidad de la jefatura de prensa de la selección, también llevaba todo el tema digital y de contenidos. Entonces ahí también pues básicamente era mostrar al mundo y a medios japoneses, a medios norteamericanos, lo que significaba, ¿no? el béisbol de nuestro país. Creo que los dos son incomparables. No te podría decir si uno es más importante que el otro. Es que también, ¿qué mundiales viviste? Sí. O sea, viviste la victoria contra Alemania, que creo que es de las últimas grandes victorias de la selección en mundiales. Y ese mundial, bueno, ese clásico mundial de béisbol fue histórico para la selección También. mexicana. Sí. O sea, No es coincidencia, ¿eh? ¿ya? No es coincidencia. No, está Lismán. Sí, eso iba. Pero precisamente eso iba. Qué gran experiencia. Sí. Hay que echarle una llamada al Vasco. Por favor, que lo integren ahí al cuerpo Yo técnico. creo que ese triunfo contra Alemania es la última vez que como mexicanos fuimos felices con la selección. Fuera de broma. No, sí, sin O duda. sea, yo no recuerdo desde entonces haber estado tan feliz por un triunfo de la selección. Sin duda. Y lo más importante creo en la gestión, y es algo que aprendí con la selección de fútbol. A ver, al principio, cuando me dicen, después de estar en los subterráneos de la colonia Roma, vas a estar con la selección, pues un equipo de fútbol, y lo sabe bien Richie, es un grupo cerrado, es un grupo hermético, es un grupo que para que te ganes el respeto tienes que trabajar. Entonces, primero, pues sí hay un poquito de miedo, de pánico, de ansiedad, como lo quieran llamar. Mi primera junta sí fue bastante choqueante, porque nosotros en selección acostumbrábamos, previo a cada concentración, hacíamos una junta general con todos los jugadores para presentarles las actividades de cada área, ¿no? En este caso yo les presentaba los compromisos comerciales y de contenidos que tenían que hacer los jugadores. Les decía cuál era el hashtag que usar. Tratábamos de usar un hashtag distinto en cada concentración y sobre ese que fuera nuestra línea de comunicación. Entonces, al final, pues los jugadores también son marcas, son medios de comunicación, y yo les decía, bueno, vamos a usar el hashtag tal, vamos a hacer estas actividades comerciales, tal. Pero al inicio, pues imagínate esas juntas, entrar por primera vez a una junta y que veas en tu auditorio a Chicharito, a Rafa Márquez, a Carlos Vela, a Giovanni Dos Santos, y a las grandes figuras del fútbol mexicano, a Héctor Herrera, no sé, o sea, Guardado y Ochoa. Andrés Guardado, Memo Ochoa. Entonces, en un tema que no es tan atractivo para ellos, ¿no? exactamente, en un tema que no es tan atractivo, y verlos así de frente y explicarles y decirles y comentarles, y que al final sean tus compañeros de trabajo, porque al final esos son. Entonces, pues sí es bajarte del modo fan y saber que pues hay un tema de respeto, de decir no soy un fanático, hay una línea de comunicación clara entre ellos, conmigo y de mí hacia ellos. Y bueno, ya digamos en el Clásico Mundial de Béisbol, eso pues ya, bueno, con los años, ya esas reuniones pues eran más rutinarias, cotidianas, ellos ya me conocían. Entonces, bueno, pues ya fue un poquito menos complicado y ya de alguna forma fluían mucho mejor. Y ya en el béisbol pues ya llegué mucho más maduro, curtido, ¿no?
para esa reunión previa, ¿no? De ver a Julio Urias, a Randy Arozarena y a varias de esas grandes figuras del béisbol nacional, pues ya de alguna forma venía con esa experiencia previa y ya no es ese impacto, ese shock de verlos por primera vez, ¿no? Y al final, pues creo que es un tema también de respeto mutuo, ¿no? Entre las partes, saber entender su trabajo, que creo que eso es muy importante. Muchas veces las áreas de marketing se pelean mucho con las áreas deportivas y no están en la misma sintonía. Entonces, eso que dice Rich es muy importante. Al final, la filosofía organizacional, sea de un club o de una selección, debe ir por encima de los intereses individuales, ya sea de jugadores, de cuerpo técnico o de directivos, ¿no? O del staff mismo, que muchas veces hay estas batallas internas, ¿no? De qué conviene más, lo deportivo o lo comercial. Al final es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, si no hay materia prima deportiva, no hay marketing, comercialización y patrocinios. Pero también si no hay esto, pues van a jugar en el llano porque no hay un deporte espectáculo, no hay recursos. Entonces, al final es una gestión integral en donde todos vamos de la mano hacia el éxito de una organización. Nos equivocamos de carrera. Hombre. Han mencionado muchísimo y es algo que se me hace muy interesante del tema de la cultura organizacional, tanto en el fútbol como en el béisbol. A mí me gustaría saber, tanto tú, Rich, como tú, Beto, para ustedes, ¿cuál es el mayor reto de construir desde las bases una cultura organizacional? Porque, o sea, tiene que existir sinergia en muchísimas áreas, lo mencionaste, el marketing, lo deportivo, y alinear, y son demasiados engranajes, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cuál es el mayor reto de que exista esa cultura organizacional, esa congruencia dentro de un club, dentro de una selección? Impregnarla, o sea, es muy fácil, idearla es fácil, por así decirlo. Lo difícil es llevarlo a cabo. Y eso implica permearlo a toda la organización, que todos respiren de la misma manera. Cultura es cuál es la razón por la que jugamos. Y eso es muy difícil de llegar a ello. Entonces, ¿cuál es el reto? Eso, que se impregne, que creamos en esto. ¿Somos un club vendedor? Perfecto, somos un club vendedor. ¿Nos importa ganar? Sí, pero no a costa de cualquier cosa. Formamos personas por encima del jugador. Es verdad, hay que llevarlo a cabo. Creemos en esto, creemos en el dato, creemos en iterar, creemos en esta audacia, en que no somos burocráticos, en que estamos a una llamada de tomar decisiones. Está bien fácil decirlo, ¿quién diría que no? O mismo Cantú, que ahora convergemos en que era mi jefe, bueno, era tu jefe, y es un mentor que queremos mucho. Yo recuerdo con Memo Cantú, él estar armando el proyecto de cara a 8 años, que ahora va a ser el Mundial, un plan estratégico para los próximos 8 años. Y él nos decía en una reunión que estaba desde Close, Gerardo Torrado, que yo jamás pensé estar en una reunión con ese tipo de personajes, a los cuales uno es CEO hoy de un equipo en Holanda, Gerardo Torrado es el director deportivo de Tigres, y de repente yo estaba en una reunión con ellos y con Memo Cantú, y él marcaba y planteaba como, pues una pregunta. Entonces, bueno, me decía, nosotros en los últimos mundiales nos han echado en el cuarto partido. ¿Ok? ¿Es casualidad o no? No, esa es nuestra realidad en el diagnóstico. ¿Queremos cambiar esta realidad? O sea, queremos pasar de ser de las mejores 16 selecciones a las mejores 8. Y decía, ¿quién está de acuerdo en que seamos top 8 el próximo mundial? Todos alzábamos la mano. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es decir, ¿estamos dispuestos a pagar el sacrificio para ser top 8 del mundo? Entonces, la cultura está muy fácil decirla, y no tanto, no se ve tanto. Hay que llevarla a cabo. Entonces, nosotros cuando hablamos de innovación o de este tipo de cosas, decimos hay que ser muy responsables desde la idea hasta la implementación. Y esto que estoy hablando no tiene que ver con tácticas, no tiene que ver con números, no tiene que ver con ideas, con ser buenas personas, con ser ágiles, con tener amor a lo que tú haces, pero estar alineados con el tipo de club que somos. Hoy, mis objetivos que tengo con Audax serían muy diferentes si estuvieran en otro tipo de club. ¿Creo en ellos? Sí. Más fácil cuando todos creemos en ellos. ¿No? Totalmente. ¿En tu caso, Beto? Pues mira, yo creo que, como decía Richie, es uno desde cada una de nuestras áreas de responsabilidad tenemos que fijarnos metas y objetivos. Tal vez la meta y el objetivo a nivel deportivo pues era estar dentro de los 8 mejores del mundo. En mi caso, digitalmente dijimos, creo que una meta o un objetivo cuando estaba en selección era ser la selección nacional con más seguidores en redes sociales de todo el mundo, que era algo que nosotros podíamos lograr y lo logramos.
Y fue un trabajo, o sea, fue un plan estratégico y fue sumarnos todos hacia el mismo barco. En Brasil 2014, en ese mundial, Brasil, de manera orgánica, nos lanzó un reto digital. Íbamos 200,000 seguidores abajo de Brasil y nos dijeron, ¿qué les parece si en redes sociales les apostamos a ver quién acaba con más seguidores al final del mundial? Y pues ganó México. Y fue un trabajo en el que nosotros con los jugadores y con el Piojo Herrera y con todos los medios hicimos una labor de seguimiento 1-1 para que siguieran a las cuentas oficiales de la selección y para construir esa marca. Imagínate todos los jugadores y el entrenador unidos también hacia el objetivo digital. O sea, no nada más en la cancha, sino también digital. Pues fue algo padrísimo, pero también fue una construcción de marca, porque también esa construcción digital de ser la selección más seguida de todo el mundo, pues tiene una implicación económica. ¿Por qué? Porque los patrocinadores dicen, oye, pues, ¿qué es este monstruo digital? Al final teníamos más seguidores que Televisa Deportes, que Azteca, que cualquier medio de comunicación en el país. O sea, el medio de comunicación digital más importante a nivel deportivo era Mi Selección MX. Y fue una construcción de 3-4 años sobre una estrategia muy bien planteada. Entonces, eso en aquel entonces. Entonces, creo que de alguna forma es ponerte metas claras. Ahora en la Liga Mexicana de Béisbol, la meta cuando regresé, desde Javier Salinas, que fue el que me trajo, y después Horacio La Vega, que agarró la presencia de la liga año y medio después, era pues ser la mejor liga de béisbol de Latinoamérica. Y hacia allá encaminamos los esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos la mejor liga de béisbol en Latinoamérica? Bueno, pues primero es unir las voluntades de dueños, de aficionados y de todos los stakeholders que giran alrededor de una liga deportiva. Poseedores de derechos de transmisión, patrocinadores y tus clientes internos. O sea, creo que es muy importante que un proyecto permee hacia todos los stakeholders. Ninguno se puede quedar fuera. Por ejemplo, nuestros clientes internos son en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, son los dueños de los equipos. Si los dueños no están convencidos de un proyecto, pues el proyecto va a fracasar, porque al final del día, ellos son los dueños de la liga de béisbol. Claro. Entonces, es muy importante que los dueños, o sea, hacer este trabajo para conjuntarlos y decir, consideramos como profesionales que hacia allá debe ir la liga por esto, esto y esto, y bueno, pues que haya un apoyo importante. En el caso, por ejemplo, de vamos a hacer la selección más seguida, oigan jugadores, apóyenme, oigan medios, apóyenme. Entonces, creo que es un tema muchas veces que tú lo puedes ver hacia afuera, el resultado final, pero que hacia adentro es un tema de negociación, de comunicación y de mantener pues en sintonía a todos los stakeholders para que el proyecto pueda dar frutos. Pues has estado en proyectos interesantísimos, Beto. Digo, también tú, Richie. Ahorita viendo tu gorra, el logo de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿cómo te nace? Tú fuiste parte del cambio de este logo, ¿no, Beto? Si bien entiendo. Sí, bueno, este fue un proyecto, literalmente fue mi primer proyecto profesional. O sea, recién egresó la carrera. Casi nada. Sí. Fue que, este logo ya tenía muchos años. Entonces, de alguna forma, pues sí fue como decir, oigan, aunque sea en tema estético, hay que dar un golpe en la mesa de la liga se renueva, la liga es otra, o sea, hay un dinamismo. Entonces, creo que, bueno, pues el cambio de logo fue una primera acción como para reorientar la liga en aquel 2009, ¿no? Que fue cuando se cambió el logo, pues para de alguna forma proyectar una imagen de frescura al interior de la liga. Wow. Mi primer proyecto. Cambio el logo de una liga súper importante. Súper bien. Oye, Richie, tú... vamos a soñar. ¿En qué club tú de pequeño soñabas trabajar algún día? No soñaba eso. ¿Manda? No lo soñaba. ¿Y ahora? A ver. La verdad me gustaría, siempre lo he querido, aportar algo a mi federación, a mi selección. Yo lo puedo contar que
hicimos un proyecto que es el Centro de Innovación del Fútbol Mexicano, con un proyecto en el que dejamos algo al país y es algo por el que nos sentimos orgullosos. Y hoy el trabajo de mis sueños no tiene que ver con el escudo ni con el club, sino, lo digo, y esto tal vez es más reciente para mí con lo que estoy viviendo, pero transformar personas a través del fútbol, ¿no? Puede ser un club en Chile, un club en Sudamérica o en Europa. Para mí ahora los objetivos tienen que ver más bien con que tu idea la puedas llevar a cabo en una organización. O sea, la creatividad es un intangible para mí muy potente que hoy yo lo estoy llevando a cabo en el Audax y que para mí eso tiene un valor muy grande. No sé si algún día volvería a tener este margen de maniobra. Me gustaría algún día pasar por selección mexicana, oficialmente sí, porque estuve en un proceso en el que yo estaba en la Liga MX y ayudaba. Seguramente me gustaría pasar por selección, aportar algo y algún día me gustaría ser campeón con un club, no sé con cuál, pero más que pensar en un escudo, pensaría en poder tener este tipo de objetivos. O ahora que ojalá y todo salga bien, que juguemos Copa Sudamericana o el próximo año o en 2 Libertadores. Es algo como, bueno, no fui jugador, pero como directivo haber jugado Copa Libertadores estaría increíble. Algún día jugar Champions, no lo sé, pero no me preocupa el futuro en cuanto a eso. Gracias. Estamos en una clase maravillosa. He aprendido muchísimo. Clase en algún máster, ¿no? Eso de formar o transformar personas suena muy Ted Lasso, ¿no? No, yo te voy a decir algo. Me Apenas encanta. estamos, no voy a decir qué jugador, pero la semana pasada, que yo no conozco el contexto chileno y he estado con el palestino, que yo fui a ver al club y me dieron una clase de geopolítica, lo que significa el equipo a nivel cultural, y la playera está agotada y todo lo que estamos viviendo. Y me contaron el que es el director hoy de la cantera de Palestino, que pasó por Audax. Me contaba la historia de un jugador de nosotros, ¿no? Y él nos contaba que cuando él llegó a Audax, él las de cuenta que lo que hizo fue, están obligados los jugadores a que después del entrenamiento coman y se queden en el club, o sea, en una casa club, porque hay que se tiene que alimentar mejor, descansar mejor. Pues ese es el talento, el pulir el talento. Y él dice que se le acercó y le dijo, no puedo hacer esto porque con 13 años, porque si yo hiciera eso, mis hermanos se mueren, ¿no? Se mueren de hambre. Y le preguntan por qué. Y él empieza a contar que pues, tiene 2 hermanos pequeños, la mamá tiene una situación muy compleja que no puede hacerse cargo de ellos, y él va a pedir después del entrenamiento comida para sus hermanos. Entonces él pide comida, la cocina y les da de comer a sus hermanos. O sea, muchas veces hablamos del fútbol elite, estamos hablando de una historia de vida brutal. Entonces el club como que le dice, bueno, puedes venir, nosotros te conseguimos la comida, te obligamos a comer y ve con tus hermanos. Y hoy es un jugador de nuestra plantilla que yo la semana pasada lo vi y le dije, me han contado una gran historia tuya. Y hoy él es una mejor persona, ¿sabes? Es un jugador de primera división que ojalá lo podamos exportar. Hablo de Chile hacia otro lado y que hay más que eso. O sea, muchas veces hablábamos de ser campeones. Está bien, pero esto es muy potente. Claro. Y el deporte cambia vidas. No es un tema de solamente el fútbol. Y nosotros, que yo cierro muchas veces mis charlas que doy diciendo que los que gestionamos deporte somos unos afortunados. El deporte es transversal a todas las industrias y quienes gestionamos deporte somos unos afortunados. Entonces, para mí eso tiene mucho peso ahora, ¿sabes? O sea, no hay más que eso para mí. Y que también gestionamos identidades sociales y culturales. O sea, en el caso, por ejemplo, de la marca Selección, pues es una marca que une a un país, ¿no? O sea, te podría decir que es una entidad que supera lo meramente futbolístico, ¿no? O sea, y cualquier entidad deportiva supera lo futbolístico. O sea, es una comunidad alrededor de una marca. En el caso de Selección, en un mundial de fútbol, pues es básicamente la marca que está uniendo a todo el país, ¿no? Entonces debes entender también las claves sociales y culturales sobre las cuales te mueves para de alguna forma comunicarlo eso, porque estás comunicando algo más que un equipo de fútbol. O sea, estás comunicando pasiones que a veces están muy interiorizadas en el mexicano y que debes saber qué tono usar, bajo qué circunstancia, ¿no? O sea, saber cuándo apretar el botón de la pasión, cuándo apretar el botón de la cautela, cuándo moderarte, cuando hay una crisis, cómo atajarla, ¿no? Que a nosotros, bueno, a mí me tocó cuando antes del Mundial de Rusia salió a la luz, ¿no? Que los jugadores se habían ido de fiesta y que pues hubo un escándalo que salió en la primera plana del TV Notas
y que había ciertos jugadores incluso con problemas maritales, ¿no? Derivado de eso. Entonces tú en ese momento debes saber a qué jugadores poner en un posteo, a qué jugadores no poner y qué tono usar y cómo de alguna forma encaminar la conversación hacia algo positivo después de ese entorno negativo que se vivió en aquel momento, ¿no? Y yo que pensaba que yo hacía algo complejo, Beto. Qué increíble de esta clase, la verdad. Hace rato estábamos platicando, lo voy a decir, estábamos platicando de quizá en otras ocasiones tener como segundas partes de ciertos capítulos que hemos tenido en el Tridente. Me parece que ahorita ya deberíamos de estar cerrando la segunda parte de esto, ¿no? Porque ya vamos a empezar a cerrar el capítulo. Me gustaría seguir Y platicando. sobre todo, aquí. les voy a contar nomás una anécdota Adelante, de ahí, adelante. o sea, de esa concentración. En esa concentración, que incluso creo que ya lo ha dicho el profesor Osorio. En esa concentración, la selección tiene un juego de despedida aquí, gana, viaja al día siguiente, se destapa el escándalo, estando todos concentrados en Copenhague. Yo estaba en Cancún con Nuevo Cantú corriendo y él le llega un día antes, esto se va a destapar mañana. E íbamos en Cancún y ustedes estaban ¿dónde? en Dinamarca. Es verdad. Íbamos a jugar contra Dinamarca. Y justamente el profe Osorio, que para mí era un genio, Veníamos hablando de él hace rato. un genio táctico, o sea, alguien que estudió minuciosamente y sistemáticamente Alemania para No es tener aquel casualidad ese triunfo. triunfo. Hemos O sea, tenido suerte y entró el balón. pero Exactamente. Hay un montón de historias atrás de lo que fue el partido contra Alemania. Y una de las historias detrás es que primero, pues ya estaba el problema o la crisis, ¿no? De esto, que pues no abona previo a un mundial tener una crisis tan grande de lo que sucedió, ¿no? Y justamente el juego contra Dinamarca, pues el profesor Osorio lo iba, digamos, a tirar, por llamarlo de alguna forma. Es decir, ese partido había muchos scouts alemanes congregados en el estadio. El profesor Osorio salió con una formación totalmente extraña, atípica, e incluso, o sea, tanto la formación como los elementos, los jugadores que usó, pues fueron literalmente para confundir a los scouts alemanes. Entonces, fue un partido que se usó, pues más bien como un guiño de confusión y de caos para que los scouts alemanes no supieran por dónde iba a plantear el juego el seleccionador, ¿no? Y entonces, todavía después de ese partido, pues creo que se sumó, o sea, fue una derrota contundente. Ese juego no fue competitivo México contra Dinamarca. Entonces, todavía el mal ambiente creció, o sea, se enrareció todavía más todo lo que estaba pasando en el contexto de la selección por ese mal partido, cuando pues al final fue una jugada maestra de Osorio para que los alemanes no supieran cómo iba a plantear el partido del Mundial. Profesorio, perdónenos por toda la vida y para todas las eternidades. Yo estoy muy de acuerdo con Alex. Si nos dan oportunidad, nos gustaría invitarlos a una segunda parte, ya sea en Guadalajara o aquí, porque ha sido muy, muy enriquecedor escucharlos. La verdad es que si no es de ustedes, es muy difícil obtener estas historias y pues todas estas anécdotas. ¿Sí, no? Yo también volteé a ver el reloj de repente y dije, llevamos 15 minutos. 50, dije, no, se está acabando esto. Y sí, si nos permiten justo hacer esa invitación, ojalá sea de pronto. Y pues nada, muchas gracias por compartirnos estas anécdotas, estas historias. Y lo vuelvo a decir, lo van a escuchar en todos los capítulos de esta pequeña temporada Ciudad de México. Qué bonito es hablar de deportes, ¿eh? Qué bonito es hablar de béisbol, qué bonito es hablar de fútbol. Algo que venga a futuro. ¿Qué viene para la Liga Mexicana de Béisbol? Para el siguiente, es que el siguiente año hay mundial de los dos. Tanto clásico mundial de béisbol como mundial de fútbol. Pues mira, creo que hoy la liga creció bien. Afortunadamente hemos tenido confianza de patrocinadores, de poseedores de derechos de transmisión
vamos en el camino correcto. Todavía hay algunos 2, 3 proyectos que están en puerta y que seguramente pues al final va a ser para seguir creciendo este espectáculo. Y la verdad queremos consolidarnos como la mejor opción de entretenimiento a nivel deportivo en nuestro país, tanto fuera como dentro del terreno de juego. Y bueno, se vienen por ahí algunas sorpresas y hay todavía más anécdotas en el cajón para el capítulo 2 de esta charla. La de un día que estábamos operando el partido de selección, del grito, y que con el radio estábamos, ¿sí sabes cuál? Ah, sí. Súbele. Sí, bueno. Entre otras. Entre otras, o sea, a nosotros nos tocó, ¿no? Esa transición. Ricardo estaba en la Liga MX. Y bueno, pues el famoso grito homofóbico, ¿no? A nosotros nos tocaba operar los partidos. Nunca nos tocó de selección más que en ese proceso. Entonces operábamos el partido y Beto estaba en la parte comercial y ahí fusionábamos como selección con la gente de Liga MX. Exactamente. Justamente uno de los proyectos que llevé a la mesa a la selección, en aquel entonces la voz del Estadio Azteca era Don Melquiades, que bueno, pues es una de las voces más emblemáticas, no solamente del Estadio Azteca, sino de la televisión y la cultura popular mexicana, que en paz descanse. Pero Melquiades, pues la verdad ya estaba mermado en su voz, ¿no? O sea, ya no podía dotar de esa energía que muchas veces las marcas comerciales, porque había menciones comerciales en los juegos de la selección del Estadio Azteca, podía dar, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, yo venía o conocía lo que se hacía en el béisbol, llevé a una voz, a la ex voz de los Diablos Rojos del México, como voz del Azteca, y bueno, pues en esa coyuntura pasó lo del grito homofóbico y pues nos estaban pidiendo de, oye, súbele al volumen, que grite más fuerte. Y entonces, pues yo estaba operando directamente la cabina con la voz. Me dijeron, bueno, pues si tú traes a la voz, tú te haces cargo y dale, ¿no? Entonces, De la operación, pues todos ahí son indicaciones muy puntuales. Beto. Sí, entonces me estaba gritando el presidente Decio de María por un lado, como presidente de la federación, Enrique Bonilla, el presidente de la liga por otro lado. Me decían, Beto, súbele y más. Y yo pues ahí desesperado casi quería meterme yo también a gritar, porque se tenía que opacar el grito que existía, dado que había un comisario de la FIFA que estaba escuchando y que eran multas millonarias, ¿no? Entonces teníamos que subirle lo más posible para que la voz del sonido local opacara el grito de todos los aficionados, ¿no? Pero bueno, una de tantas. Cada vez nomás se antoja el segundo capítulo. Pues para ir cerrando, redes sociales o algo donde los pueden encontrar. O sea, Ricardo-Bernal. Bueno. Yo estoy en X o Twitter, como todavía me gusta llamarlo, como @Guadarrama, y en Instagram Beto G. Barrera. Muy bien. Pues para que lo sigan, para que nos sigan también en otro capítulo del Tridente, muchachos. ¿Algo para despedirse? Beto, Richie, mil gracias por aceptar la invitación y por la apertura de tan interesantes historias. Muchísimas gracias. Nos llevamos grandes anécdotas, mucha sabiduría y pues, muchas gracias por aceptar la invitación. Pendientes del segundo capítulo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues nada, ahí queda la clase de este día y el capítulo del Tridente. Nos vemos. Luego.